Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar de la memoria de los perros, porque estoy convencido de que es un tema que en más de alguna ocasión habéis tenido algún tipo de pregunta sobre él. Por ejemplo, ¿cuánto dura la memoria de un perro? ¿Qué tipo de memoria tiene el perro? ¿Cómo funciona? Si mi perro tuvo algún problema de maltrato antes de que yo lo tuviese, ¿habrá sido capaz de olvidar ese recuerdo? Si los perros tienen amnesia, si los perros, por ejemplo, cuando son mayores tienen Alzheimer, es decir, pérdidas frecuentes de memoria. Hay muchísimas preguntas. A todas ellas vamos a intentar dar respuesta en este vídeo. Básicamente, distinguimos que en el perro hay dos grandes tipos de memoria. Una memoria a corto plazo, es decir, una memoria que recuerda los acontecimientos que tuvieron lugar hace muy poco tiempo. Por ejemplo, si ha roto el cojín o qué comió ayer. Esta memoria, como máximo, se ha visto que tiene una duración de no llega a 2 minutos, minuto y algo. Es decir, como podéis ver o entender, no va a servir de mucho que riñas a tu perro pasados esos minutos, porque ya muy posiblemente no se va a acordar. Y el segundo tipo de memoria que tienen, y este sí que lo habréis podido ver en más de una ocasión, es la memoria de tipo asociativo. Es decir, que el perro en su cerebro tiene unas neuronas que asocian una determinada acción que han aprendido o que han tenido en el pasado con algo que les puede ocurrir en un momento actual. Por ejemplo, le doy la patita y me dan un premio, memoria asociativa. Cojo el coche y me lleva al veterinario, no quiero subir al coche. ¿Entendéis el mecanismo? No es que recuerde algo del pasado, sino que asocia algo que le estás haciendo en este momento con algo negativo que le ocurrió en el pasado. A esto es lo que denominamos memoria de tipo asociativo. ¿Podemos potenciar la memoria asociativa? Esto es un tema muy interesante porque en el adiestramiento de cualquier perro es muy importante que tengáis presente que la acción que hagáis con vuestro perro cuando lo estáis educando, es decir, que quieres que te dé la patita, pues lo sabéis que cuando hablamos del refuerzo positivo, si te da la patita le tienes que dar un premio. El periodo que va entre que te da la patita y le das el premio no puede exceder nunca de los 15-20 segundos, no más. ¿Es capaz el perro de olvidar algún proceso traumático que tuvo en el pasado? ¿Algún proceso de maltrato? Si el proceso o el problema fue algo puntual, por supuesto que pueden olvidarlo. Sin problema, lo va a olvidar y se va a adaptar a la nueva situación. Si por el contrario fue algo que se repitió, como suele ser en la mayoría de ocasiones, de forma reiterada, es muy probable que ya se haya establecido una fuerte asociación entre aquello que le pasó y algo que en el presente le pueda recordar a aquello que le pasó. Es decir, una memoria asociativa en plan negativo de largo plazo. Si tuve un cachorrito hace unos años, lo di y lo vuelvo a ver ahora en el presente, pasados unos años, ¿se va a acordar de mí? Vamos a ver, se acordará algo, pero no pienses que se acordará porque tenga asociado a ti un recuerdo visual o un recuerdo sonoro. Es muy probable que lo que sí que tenga asociado, porque es un tipo de memoria muy potente en el perro, es que te asocie con algún tipo de olor. Si tu perfume no ha cambiado, si tú conservas evidentemente tu olor corporal y no lo maquillas demasiado, es bastante probable que el perro te reconozca, que se acuerde de ti. Los perros pueden padecer amnesia o algún tipo de pérdida de memoria como el Alzheimer. El Alzheimer, como tal proceso de pérdida de memoria, no está reconocido como tal en los perros. Pero sí que tenemos una enfermedad muy similar, muy similar al Alzheimer, que es el síndrome de disfunción cognitiva. Esto se da en muchos perros adultos, que se olvidan del hecho de, por ejemplo, el sitio donde tienen que ir a orinar, de a lo mejor donde le colocabas el plato de comida. Esto sí que se ha observado y esto es algo muy similar a lo que nos ocurre a los humanos, por desgracia, no todos evidentemente, pero sí a una buena parte de la población cuando padecemos la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, y como conclusión de este pequeño vídeo, debéis recordar que la memoria, la principal memoria que va a tener un perro es la memoria asociativa
y que la memoria asociativa es la base de la correcta educación de cualquier perro. ¿De acuerdo? Si queréis que vuestro perro aprenda cualquier tipo de truco, cualquier tipo de cosa que queráis que aprenda, es muy importante que sepáis el tiempo que os he comentado antes, la duración entre que tú das el refuerzo positivo y el premio, que nunca exceda de los 20 segundos. Y aquí en este vídeo os explicaba claramente cómo tiene que ser en estos casos el refuerzo positivo para que la educación sea lo más adecuada. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.